Queridos amigos, bienvenidos. Por ahí ya estoy viendo un montón de personas conocidas, de grandes afectos. Así que bueno, para todos ustedes mi saludo fraterno. No quiero distraernos mucho con los saludos porque vamos, el cariño es el mismo y aquí estamos. Así que bueno, queridos amigos, les quiero recordar que este programa lo vamos a tener disponible también si es que de repente se corta la transmisión o cualquiera de esas cosas que suelen ocurrir. Vamos a tenerlo disponible en mi canal de YouTube. El enlace está en mi perfil. Así que bueno, eso para que lo tengan ahí presente. Y si se suscriben, todavía mejor. Bien, esta noche yo quería compartir con ustedes, en medio de toda esta situación que se está viviendo, pues bueno, compartir parte de lo que son los talentos, parte de lo que es la experiencia y la experticia que podemos tener en algún área del conocimiento y que puede ser de utilidad para todos nosotros. Y hoy vamos a hacer esta clase magistral de oratoria. ¿Y de qué se trata todo esto? Esencialmente, cuando hablamos de oratoria, estamos hablando de hablar. Y ustedes que nos están viendo en este momento dirán, yo hablo y todo el mundo me entiende y yo me comunico perfectamente. Entonces, estamos claros en que todos podemos conversar, que todos nos podemos hacer entender. El detalle está cuando ya tú quieres salir de lo que es ese entorno próximo a ti, cuando tú quieres abarcar un público masivo, cuando tú te quieres comunicar a grandes audiencias, entonces sí tienes que tener ciertas herramientas para que tu mensaje sea eficiente, sea eficaz, para que le puedas llegar a todas esas personas y esas personas además entiendan con precisión lo que tú le estás diciendo y no otra cosa, porque esa es otro de los riesgos que hay cuando se habla. Entonces, justamente de eso quiero hablar yo hoy con ustedes. Para poder hacer esto con cierta solvencia, nosotros, hablar en público con cierta solvencia, tenemos que partir de varias premisas, ¿no? Y la primera es conocer qué es la voz. La voz esencialmente es aire. Entonces, si la voz es aire, la primera cosa que yo tengo que tener conciencia de cómo la hago es justamente de respirar. Entonces, ahí yo tengo que utilizar mis vías aéreas, es decir, mi nariz, mi boca, mis pulmones, mis tráqueas, mis pulmones, de forma eficiente. Pero hay respiraciones de respiraciones. Una cosa es que yo haga una respiración superficial, que es lo que nosotros llamamos esa respiración que se hace con los hombros, que no me sirve ni para la locución ni para la vida, por cierto, y haga una respiración que nosotros llamamos bajo diafragmática, es decir, donde mis costillas flotantes, que las estoy agarrando aquí a ambos lados de mi abdomen, fíjense cómo hace, se inflaman, se expanden. Entonces, justamente esa es la respiración que yo necesito para utilizar la voz y que yo recomiendo para nuestra vida cotidiana, porque cuando hacemos estas inhalaciones profundas, definitivamente nos ayudan justamente a serenarnos, a enfocarnos, a estar concentrados, a hacer bien las cosas. Ahora bien, estábamos hablando de aire, estábamos hablando de que el aire es la esencia de la voz. Cuando yo inhalo, preferiblemente siempre que pueda por la nariz, y esto tiene una razón de ser. La nariz, nuestro cuerpo es una máquina maravillosa. La nariz tiene los pelitos esos que son tan inoportunos, ¿verdad? Esos pelitos sirven para filtrar el aire, pero además están las mucosas que recubren nuestra nariz por dentro. Y esa mucosa tiene varias tareas. La primera es retener las partículas que no filtraron nuestros pelitos. Y la segunda es
darle la cantidad de humedad y la temperatura adecuada a ese aire que estoy inhalando para que llegue a mis pulmones de la mejor forma posible. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo inhalo solamente por la boca, entonces se me va a resecar la garganta, se me van a tensar las cuerdas vocales y definitivamente esa respiración no va a ser de provecho para mi aparato fonador. Entonces, lo primero que tenemos que tener conciencia es esa inhalación a través de la nariz, siempre que pueda, repito, siempre que pueda. Eventualmente vas a tomar aire por la boca, pero siempre que puedas, acostúmbrate a tomar aire por la nariz. Entonces, esa inhalación a través de la nariz, esa respiración bajo diafragmática, y entonces luego se emiten los sonidos. Esa es la voz. La locución y la oratoria nosotros la vemos en dos planos. En un plano técnico y en un plano de interpretación. Y esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque si yo no domino la técnica, evidentemente mi interpretación va a estar carente del vehículo que la lleva a mi público. Entonces yo tengo que dominar la técnica. Y la técnica es carpintería, la técnica es ponerse con mucha disciplina a hacer los ejercicios de respiración. La técnica es hacer toda una cantidad de ejercicios que me van a permitir que cuando yo voy a interpretar un texto o voy a emitir un mensaje, ese mensaje llegue de la mejor forma posible. Entonces, fíjense que está la técnica y está la interpretación. Y fíjense que yo juego con las dos manos, una la pongo abajo y la otra la pongo arriba. ¿Por qué? Porque la técnica soporta la interpretación, pero la técnica no puede estar sobre la interpretación, porque entonces nuestro mensaje carece de alma, carece de personalidad, y ahí también hay elementos que nos ayudan a que nuestros mensajes sean mucho más eficientes y lleguen de manera más eficaz a nuestro público. Retomamos el tema de la respiración. Retomamos esa inhalación a través de la nariz que llega a nuestros pulmones, que luego al exhalarse hace vibrar las cuerdas vocales y se emite el sonido. Pero eso sería eso es voz. Pero fíjense que nosotros articulamos palabras y entonces ya es la palabra articulada, son sonidos articulados, y para poder articular esos sonidos yo tengo también que hacer ejercicios con mi boca. Yo tengo que convertirme, como le solía decir yo a mis alumnos, en un atleta de la palabra. Es decir, que mis labios, mi lengua, mis maxilares estén entrenados con suficiente soltura para poder pronunciar todas las vocales y consonantes que están en las palabras. Y esto es importante porque justamente son esas vocales y esas consonantes que conforman esos fonemas que hacen esas palabras y que constituyen nuestro mensaje. Y en la medida que esas palabras las emitimos con precisión, nuestro mensaje sale con precisión. Y Marshall McLuhan, que fue un teórico de la comunicación canadiense muy incomprendido en su momento y que hoy en día lo han vuelto a valorar y le están dando el lugar que le corresponde, escribió una obra maravillosa que se llamaba El medio es el mensaje, que en inglés era El medio es el masaje. O sea, había un juego de palabras allí. Y fíjense ustedes que ¿qué quería decirnos Marshall McLuhan? Que la forma en la que tú emites un mensaje es tan importante como el propio mensaje en sí. Si tú no emites un mensaje de la forma adecuada, ese mensaje no va a llegar como tú quieres a tu público, y tu público probablemente no lo tome, ni lo perciba, ni logres el efecto que tú quieres.
Entonces fíjense que es importantísimo este tema de la técnica. ¿Por qué? Porque es la forma, es ese medio para llevar el mensaje. Entonces hablábamos de respiración, hablábamos de articulación y dicción. Y Demóstenes, que era un tartamudo, nació tartamudo, pero se convirtió en el orador más importante de los griegos. Además hay un juego de lo más perverso. Aquellos que son tan viejos como yo recordarán a Don Gato y su pandilla, y recordarán que en la pandilla de Don Gato había un gatico gordito, chiquito, tartamudo, que se llamaba Demóstenes. Ahí había un guiño justamente a este gran orador de la cultura griega. Demóstenes, que era tartamudo, se convirtió en un gran orador, y evidentemente Demóstenes no tenía las mejores cualidades para ser un orador, pero él tuvo el propósito, trabajó muy duro y logró sobreponerse a esa carencia que él tenía, ese problema que él tenía, que era justamente el de ser tartamudo. ¿Y qué hacía Demóstenes? Entre otras cosas, Demóstenes se iba a la orilla del mar, se metía unas piedras en la boca y empezaba a hacer sus ejercicios y a declamar frente al mar. Yo no les voy a pedir a ustedes que se metan unas piedras en la boca porque se pueden atragantar y cuidado y si no se mueren, ¿no? Pero lo que sí podemos hacer es utilizar un corcho, lo colocamos justo allí donde moleste y hacemos nuestros ejercicios de articulación y dicción. Estos ejercicios hay que hacerlos todos los días. Igual alternándolos, porque un día lo harás con el corcho y otro día te sugiero que lo hagas con un lápiz, te lo coloques bien atrás, allí donde te haga la vida miserable. Si te molesta, estás haciéndolo bien, pero tienes que hacerlo silabeado. No sirve de nada que corras pronunciando rápidamente, porque estarás perdiendo tu tiempo y estarás perdiendo el ejercicio. Tienes que hacerlo silabeado y de esa manera, igual con el corcho. Un día lo haces con el lápiz, otro día lo haces con el corcho y vas jugando con ello. ¿Por qué? Porque nos vamos a convertir, como les decía hace un rato, en atletas de la palabra. Tus labios, tu lengua, tus maxilares van a entrenarse en la pronunciación, en la articulación y en la dicción. Entonces tu mensaje va a ser mucho más eficiente. Y probablemente va a ocurrir una cosa muy divertida. Y es que la gente te va a decir, oye, vale, tú estás hablando rarísima. Entonces, mira, sí, porque si tú quieres colocarte en otro nivel, si tú te quieres poner en otro nivel, si tú quieres llegar a más cantidad de personas, evidentemente tiene que haber cambios. Y estos son cambios positivos, porque lo que estás haciendo es hablando de mejor manera. Entonces, fíjense ustedes, tenemos estos ejercicios de respiración, de articulación, de dicción, para poder pronunciar y articular esas palabras con precisión. ¿Y por qué esto es importante? Porque, miren, los seres humanos nos guiamos por ley esencial de mínimo esfuerzo. ¿Para qué te vas a ir a pie si te puedes ir en autobús? ¿Para qué te vas a ir en autobús si te puedes ir en carro? ¿Para qué te vas a ir manejando si puedes tener chofer? Así somos, o sea, nos gusta la comodidad, estamos programados para la comodidad. ¿Para qué vas a hablar articulando todas las vocales y consonantes, articulando todos los sonidos, si tú puedes hablar con la mandíbula pegada y no mueves los labios? ¿Ah? ¿Para qué? ¿De verdad? ¿Y te entienden? ¿Verdad que sí? Chama. Y luego, el castellano tiene como 50.000 palabras y cotidianamente hay muchas personas que no usan más de 300. Y hay unos que son, chamo, bichame, bichito ahí, porfa, amigui. Les suena, ¿verdad? Entonces, mira, eso no te sirve
cuando tú quieres dirigirte a grandes audiencias. Tú tienes que hablar con propiedad, tienes que hablar con precisión, tienes que hablar de manera correcta. Y evidentemente eso exige un esfuerzo. Te decía que cuando empieces a poner en práctica estos ejercicios, que hay que hacerlos por lo menos 2 veces al día, en la mañana y luego al final del día, porque los músculos tienen memoria y los músculos largos tienen memoria larga y los músculos cortos, como los del rostro, tienen memoria corta. Y un músculo corto, como los de la cara, te pueden tener una memoria de 18 horas, 14 horas, no más que eso. Entonces tienes que entrenarlo, entrenarlo, entrenarlo y entrenarlo. La gente te va a decir que hablas raro. Sí, y va a ocurrir un fenómeno interesantísimo. Y es ese fenómeno que nos pasa con los zapatos nuevos. ¿Qué nos pasa con un par de zapatos nuevos? Que al principio, cuando te los pones, los zapatos te molestan, los sientes extraños, pero luego resulta que el pie se adapta al zapato y el zapato se adapta a tu pie. Fíjense. Y ocurre lo mismo con los ejercicios. Tú te adaptas a esta forma de hablar y la gente se adapta a que tú hables de esta forma. Entonces empiezas a hablar de mejor manera, empiezas a comunicarte de forma más eficiente, de forma más eficaz. Entonces fíjense, tenemos la respiración, tenemos la articulación y la dicción que son fundamentales y eso es la esencia de nuestra técnica. Ahora bien, fíjense, hay otra cosa que es importantísima cuando nosotros estamos trabajando con la voz. Y así como una guitarra son las cuerdas y el cajón, ¿verdad? ¿Alguien se imagina una guitarra que no sea eléctrica, una guitarra acústica? Sin cajón, no. Para que tenga sonoridad, tiene que tener cajón. Y ese es un cajón de resonancia. Y ese cajón de resonancia lo tienen todos los instrumentos de cuerda acústicos. Pues bien, nosotros en nuestro cuerpo tenemos resonadores naturales. ¿Y cuáles son esos resonadores? Esos resonadores son esos espacios vacíos en nuestro cuerpo. ¿Dónde están esos espacios vacíos? Evidentemente en los pulmones, que es donde hay aire, y luego en nuestros senos frontales, nasales, paranasales. Ojo, en la cabeza espero que no tengan la cabeza hueca, pero en la cara, o sea, tenemos estos resonadores que son los resonadores de arriba y los resonadores de abajo. ¿Y por qué les hablo de los resonadores? Porque los resonadores tienen una cualidad que te lleva más allá. Los resonadores son los que te dan presencia, son los que hacen que cuando tú hables la gente te preste atención, son los que hacen que tu voz sea melodiosa, sea armoniosa. Pero tenemos que tener cuidado. ¿Por qué? Porque hay gente que habla nasal y todo lo que hacen es resonar aquí arriba. Entonces resuena solamente arriba. También tiene gente que solamente resuena abajo. Entonces parece, tú sabes, que están hablando de más allá. Y eso tampoco suena bien. Entonces, ¿qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar esa armonía entre los resonadores de la cara y los resonadores de nuestro pecho. Lo más común es que los resonadores nasales y frontales sean usualmente los que nosotros manejamos con más frecuencia. Pero podemos despertar y podemos activar los resonadores que tenemos en nuestro pecho. Y hay ejercicios para ello. Uno de esos ejercicios es, para ir despertándolo, es el
y se acaba el aire, tomas y vuelves otra vez. Y se acaba el aire y vuelves otra vez. Y se acaba el aire y vuelves otra vez. Y se acaba el aire y vuelves otra vez. ¿Cuándo sabes que estás manejando ese resonador del pecho de manera plena? Cuando esa mano que colocas sobre el esternón empieza a vibrar. Cuando empieza a vibrar esa mano, ya estás empezando a despertar el resonador del pecho. Y este ejercicio también es uno de esos ejercicios básicos de calentamiento vocal, porque nos permiten que las cuerdas vocales alcancen el tono adecuado, que vayan, así como los atletas que antes de una carrera movemos nuestras articulaciones para que no tengamos desgarros durante la carrera. Igualito pasa con la gente que habla. Hacemos calentamiento vocal y este es un excelente ejercicio de calentamiento vocal. Entonces, fíjense, hemos hablado de la respiración, hemos hablado de la articulación, de la dicción, hemos hablado de la resonación y esto es importantísimo. Sobre toda esta técnica descansa nuestra locución. Y yo le dedico mucho tiempo a ello porque la técnica es fundamental. En la medida en que yo domino la técnica, todo lo demás fluye. Todo lo demás fluye. Bien, les he mencionado la interpretación. Nosotros estamos viendo con frecuencia cómo ofrecen muchos cursos de acento neutro. Entonces, ¿qué es acento neutro? ¿Qué es acento neutro? Bueno, eso creo que fue un invento de un colega para hacer un buen negocio. Y yo estoy pensando retomarlo porque como están las cosas ustedes me dirán, pero yo voy aquí a develarles parte de la magia que hay detrás de lo que es el acento neutro. Para ustedes poder emitir un mensaje con corrección, ese mensaje tiene que tener dos elementos, que son lo que hemos visto ahorita de articulación, dicción y voz, ¿verdad? Y luego entonación. 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 ¿Y qué es la entonación? La entonación es la música que llevan nuestras palabras. Entonces, esa música que llevan nuestras palabras son las que nos hacen saber cuándo una oración se terminó. O quizá cuando una oración no ha finalizado. Fíjense ustedes que ahí hay un elemento en la entonación. Entonces, tenemos que tener esa conciencia de la entonación. Entonces, fíjense ustedes, respiración, vocalización, articulación y dicción. Tenemos la resonación y tenemos la entonación. La entonación es importantísima porque es lo que hace que nuestro oyente pueda decodificar esos mensajes que nosotros estamos emitiendo. Entonces, eso es una de esas cosas claves que nosotros debemos tener presentes a la hora de emitir nuestros mensajes. Bien, fíjense que hemos hablado de todo esto que tiene que ver hasta con el famoso acento neutro, que no es otra cosa más que la entonación. Vamos a hablar de los mensajes. Ya hemos hablado de la técnica, ¿verdad? Ahorita vamos a hablar del mensaje, de la interpretación. Fíjense,
cuando yo voy a dirigirme a una audiencia, yo tengo que ser muy cuidadoso y tengo que tener un propósito determinado. Yo tengo que saber qué quiero que mi audiencia sepa. Yo tengo que saber qué quiero que mi audiencia se lleve. Si yo no tengo claro cuál es el mensaje que quiero que mi audiencia se lleve, miren, calladitos estamos más bonitos. De verdad, o sea, ustedes jamás se van a meter en problemas por quedarse callados. Pero basta que digan una oración fuera de lugar, que digan un disparate como Donald Trump hablando de algo que no sabe, como es medicina. Y ¿se acuerdan cuando habló de los desinfectantes? Que qué pasaba si se inyectaban desinfectantes y hubo un poco, o lo tomaban. Y hubo un poco de gente a propósito del coronavirus que se metió desinfectantes y se envenenó y se murió por usar desinfectantes, como dijo Donald Trump. Entonces, ese disparate, si ustedes no saben, el mejor favor que se pueden hacer ustedes y que le pueden hacer a la audiencia es quedarse callados. No hablen de lo que no saben, porque tú no sabes si en la audiencia hay alguien que sabe verdaderamente más que tú. Entonces, ten respeto por tu audiencia, sé respetuoso de ti mismo. Entonces, oye, habla de lo que sabes. Otra cosa que es importante es que una vez que yo sé cuál es el mensaje que yo quiero emitir, yo tengo que saber de cuánto tiempo dispongo. Entonces, fíjense ustedes lo siguiente, y en eso yo siempre cito a Baltasar Gracián, un jesuita del siglo de oro español, que tenía un refrán maravilloso que decía: lo bueno si breve, 2 veces bueno, y si es malo, no lo es tanto. Entonces, si tú puedes decir algo de la forma más directa, más precisa, por favor, hazlo. No te distraigas, no hagas incisos, no pierdas a la audiencia. Oye, mira, tu tiempo es tan valioso como el del que te está viendo. Y en estos momentos de redes sociales, donde tenemos TikTok, que son 15 segundos, tenemos los stories, que son 15 segundos, oye, te van a cambiar rápidamente. Si tú no estás diciendo con precisión lo que la gente quiere oír, te van a cambiar. Entonces tienes que ser muy preciso en tu mensaje. ¿Y qué pasa? Una vez que yo sé qué es lo que quiero decir, yo tengo que tener un texto, yo tengo que tener una guía. Entonces, para eso hay varios pasos. Bien, si tú eres un erudito en el tema, entonces tú dirás: hoy voy a hablar de oratoria. ¿Cuánto tiempo tengo? Tienes 45 minutos, que por cierto es lo que tenemos hoy. Tengo 45 minutos. Bueno, yo sé de lo que voy a hablar en esos 45 minutos. Avísame cuando falten 5. Por cierto, Enrique Lazo nos comentaba, él fue productor, de Arturo Uslar Pietri en el programa Valores Humanos. Y Enrique Lazo, yo les voy a confesar, yo creo que eso era una beca que tenía Enrique Lazo con Uslar Pietri, porque no tenía que hacer nada. O sea, porque ¿qué le iba a hacer a Uslar Pietri? Es decir, le póngase ahí Don Uslar, y entonces ya él decía todo lo que iba a decir. Uslar Pietri llegaba ya con: hoy voy a hablar de los egipcios. Y entonces se ponía Uslar Pietri: amigos invisibles. Y arrancaba a hablar de los egipcios y se lanzaba sus 45 minutos. Entonces lo que hacía Enrique era: le quedan 8, le quedan 7, le quedan 6, le quedan 5. ¿Por qué? Porque Uslar Pietri era un erudito, tenía un dominio de la cultura, de los temas. Y entonces, evidentemente el tipo desarrollaba aquello de arriba abajo, sin una pausa, sin un problema, nada, de maravilla. Pero ese don, ese regalo maravilloso no lo tienen todos. Entonces, fíjense ustedes, cuando tú no tienes tal dominio, entonces, ¿qué es lo que sueles hacer? Pero si manejas el tema. Dices, el tema es los egipcios, y entonces de los egipcios, vamos a hablar en el primer punto su historia, su desarrollo, sus principios, su arquitectura,
su cultura, su lengua. Entonces ese tema principal lo divides en puntos importantes, en los puntos principales. Y esos puntos principales, alguno tendrá unos subtemas, y entonces esos subtemas de cada punto. Y luego tú vas desarrollándolo en función del tiempo que tienes. Ahora bien, fíjense ustedes lo siguiente. Si ese no es tu caso, sino que necesitas todavía mayor apoyo, entonces ya no va a ser ese esquema suficiente. Vas a necesitar un guión. Y entonces ese guión va a requerir, oye, de más elementos que tú dices, oye, yo no quiero volarme este concepto, este otro es importante, este dato, me importa que la gente también lo sepa. Entonces esos datos importantes tú los vas a tener en tu guión. Y fíjense que de guía, guión, eso es un guión. Entonces tú vas a tener esos pasos importantes en ese guión. Hay otra anécdota que quiero compartirla con ustedes porque me parece importantísima. Winston Churchill decía que cuando tenía una hora para un discurso, él preparaba ese discurso en 45 minutos. Pero cuando tenía 5 minutos para el discurso, a él le tomaba 3 días preparar ese discurso. Ustedes dirán, oye, pero ya va, espérate, si va a hablar menos, ¿por qué le toma más tiempo? Porque requieres que no se te escape nada de lo que quieres que la gente se lleve. Y entonces tienes que podar, tienes que quitar, tienes que ser más preciso. Y por supuesto, en esa precisión no puedes dejar por fuera las cosas importantes que quieres que la gente se lleve y las cosas importantes que quieres remarcar. Entonces, fíjense ustedes que con lo que más preciso, con lo que menos tiempo tienes para hablar, más preciso tiene que ser ese guión. Entonces, tienes que, incluso, hay guiones en los cuales, oye, hasta el saludo va incluido porque es tiempo. Entonces, me gusta cuando callas. Ah, mira, ¿te acuerdas? Qué buen ejercicio. Tenemos que utilizar ese tiempo de manera eficiente. Entonces, fíjense que ya con lo que menos tiempo tienes que ser más cuidadoso en la elaboración de ese guión. En tanto y en cuanto tú manejes esto de manera precisa, oye, vas a tener posibilidades de éxito. La gente, y aquí es importante que ustedes lo sepan, difícilmente te van a criticar porque tú lleves un papel, lleves tus fichas en la mano, lleves perdonen, se me cayó la cédula, yo sé que ahorita nadie usa papel, yo sé que nadie usa fichas, yo sé que todos usan una tablet, lo escriben en el teléfono, lo llevas en tu teléfono. Tú llevas tus apuntes en tu teléfono, llevas tu texto en tu teléfono. Entonces, nadie te va a criticar porque lleves tu texto en el teléfono, nadie te va a criticar porque lleves tus fichas, si eres de la vieja escuela, nadie te va a criticar por ello y no va a pasar nada. Pero si tú te olvidas de algo importante, si se te pasa un elemento trascendente, oye, ahí sí puedes tener problemas. Entonces, importantísimo. Oye, si no requeriste, y fíjense lo siguiente, lo tenías en tu ficha, pero ya te lo habías aprendido de arriba abajo, pues miren, hay un dicho que se dice en teatro que dice que con letra aprendida no hay cómico malo, ¿no? Entonces, si tú te aprendiste eso de memoria, pues evidentemente, oye, tú llevas tu ficha, te lo aprendiste, no la necesitaste, la tuviste en la mano y no pasa nada, No les vaya a ocurrir como una vez que me contrataron para presentar en el Teresa Carreño a Aldi Meola,
a Paco de Lucía y a otro grande, que ahorita se me ha ido, pero a estos tres personajes me tocó presentarlos en el Teresa Carreño. Y hoy, después de 30 años, me acuerdo al pelo, pero en ese instante se me olvidó. Había un restaurante que era el patrocinante, que se llamaba Escóprilos Restaurante de Arte, que quedaba en el Cubo Negro. ¿Qué se le olvidó al joven? Escóprilos Restaurante de Arte. Pues, por supuesto, se me olvidó. Hoy que estoy hablando con ustedes, me acuerdo de ello. Pero en ese instante se me olvidó. Adivinen qué, esta joya, porque ¿cómo se me va a olvidar a mí el nombre del patrocinante? Bueno, no lo llevo escrito, se me olvidó. El Teresa Carreño lleno de gente. Y esta joya dándole vueltas, improvisando en el camino, hasta que finalmente me llegó, no me acuerdo si me lo dijeron o me cayó un rayo de luz divina, mi ángel de la guarda me acompañó y entonces lo pude decir, pero mientras tanto fue esos instantes absolutamente horribles que nos pueden suceder frente a un público. Entonces, con esto lo que les quiero decir es que no tengan prejuicios en llevar, sus cosas escritas, no tengan prejuicios, aunque se las sepan, llévenlas, acompáñense, porque además eso les va a dar mucha seguridad. Tú sabes, es como un salvavidas. Oye, te pusiste el salvavidas y saliste en la lancha, regresaste y no lo necesitaste. Oye, qué bueno. Pero si te hubieras caído en mar abierto y te toca nadar no 15 metros, sino 15 kilómetros, evidentemente el salvavidas te hubiera hecho falta. Entonces, aquí ocurre exactamente lo mismo. Tengan ustedes sus salvavidas a la mano. Eso es fundamental. ¿Por qué les digo esto? Porque son elementos que nos dan seguridad. Y estos últimos minutos que nos quedan, que ya nos quedan 4 minuticos, quiero dedicarlos justamente a ese tema, al tema de la seguridad, al tema del miedo escénico. Miren, ¿qué es miedo escénico? El miedo es energía y el miedo escénico es plena conciencia del compromiso que tienes ante la audiencia. Entonces, esa energía que tú tienes que hacer que te sirva para moverte y no para paralizarte. Entonces, fíjense, ¿qué hacemos nosotros cuando nos enfrentamos justamente a esos auditorios llenos de gente, a esas cámaras de televisión, a esos micrófonos en la radio, a esas entrevistas, a esos podios, en fin? Hay algo que es importantísimo. Sí, bueno, también. Sí, sobre todo para no reírte. Hay algo que es importantísimo. Y fíjense lo siguiente. Es enfocarte en tu respiración. Y cuando haces una respiración bajo diafragmática, una respiración plena, esa respiración te ayuda a serenarte. Y yo recomiendo que hagamos esa respiración con pausas. Es decir, inhalemos, retenemos, exhalamos. Hacemos una pausa en vacío. Inhalamos, pausa. Exhalamos lentamente. Pausa en vacío. Volvemos a inhalar y esto lo repetimos 4, 6, 8, 10 veces, las veces que sea necesario, mientras estás en la antesala del teatro, mientras estás en la sala de espera para entrar a la cabina de radio, mientras estás en el momento previo antes de salir al aire. Esa respiración
te va a serenar, hace que tu frecuencia cardíaca baje, hace que tu respiración, en esa serenidad se intercambia el oxígeno y entonces llega más irrigación al cerebro. Y en esa irrigación tú tienes pleno control de la situación. Entonces ya tú sabes que tienes tus apuntes, sabes que tienes lo que requieres, sabes qué es lo que vas a decir, te preparaste para decirlo y finalmente desde esa serenidad puedes dar toda tu energía y conectarte con esa audiencia de la manera más eficiente posible para emitir tu mensaje. Bueno, amigos, de esto son 45 minutos que espero que de manera muy condensada les hayan sido de utilidad para poder hacer mejor sus mensajes, para poder estructurar mejor sus discursos, para poder hacer mejor sus programas de radio. En fin, de verdad que espero que sea de provecho para todos ustedes. Y bueno, de verdad que muchísimas gracias por haber sintonizado. Miren, quiero pedirles un favor y es que estoy actualizando mi canal de YouTube. Tengo muy pocos seguidores, necesito suscripciones a mi canal de YouTube. Van a conseguir el enlace en mi perfil de Instagram y en mi perfil de Twitter. Está el enlace de mi canal de YouTube. Entonces, si ustedes van allí y se suscriben, de verdad que me van a hacer muy feliz. Y si se perdieron algo de esto, pues por favor, van a poder ver este mensaje a través justamente de mi canal de YouTube. Así que bueno, a todos ustedes, muchísimas gracias y bueno, que Dios los bendiga. Ildemaro, Lourdes, Nena, Richard, muchísimas gracias, hermano. Caracas, Chocolatier y todos los amigos que se han conectado. De verdad que Vicky, gracias, mi amor. Para todos ustedes, muchísimas gracias. Así que bueno, bendiciones.